Hoy vas a ver cómo hacer carrilleras de cerdo en salsa a baja temperatura en tarros de cristal. O cómo puedes cocinar con turrones sous vide en casa sin usar plásticos y sin envasador al vacío. Si lo que te preocupa de esta técnica es que se usen plásticos al cocinar, quédate hasta el final. Verás que es posible hacer cocina sous vide sin envasar al vacío y sin usar bolsas, utilizando simples tarros de cristal y teniendo en cuenta 4 cositas de nada. Hola bonicos, sé que ha pasado mucho tiempo, lo sé, no me lo tengas en cuenta. Entre tú y yo, llevo un año de mierda. Mira. Todo eso y que he vuelto a trabajar de enfermera. Que dirás, ¿eso no es tan malo? No, no lo es. Y además me encanta el trabajo que estoy haciendo ahora. Pero no es exactamente lo que yo tenía pensado. Pero bueno, que las cosas vienen como vienen. Son rachas tontas y ya está. Yo sé que me entiendes. Durante estos meses he intentado contestar todas vuestras dudas y mensajes y espero no haberme dejado ninguno sin responder, pero es que de verdad no me daba la vida para más. Así que te voy a compensar con esta espectacular receta de carne en salsa a baja temperatura y te voy a dar todos los trucos para que puedas adaptarla a tu gusto y que te salga a tu manera, pero utilizando esta técnica de cocción. Yo soy Merce y aquí en Cocina en Vena te enseño a cocinar al vacío. Apunta los ingredientes, que empezamos. Ya tengo preparado lo que voy a necesitar. Para empezar, unos tarros de cristal de ración, de entre 400 y 500 mililitros, como siempre muy limpios y secos. Además tengo 4 carrilleras de cerdo enteras y limpias, una mirepoix que he preparado con cebolla, zanahoria y puerro picados, un poco de sal y de pimienta, unos trozos de hoja de laurel seco, unas setas shiitake deshidratadas que utilizaremos así sin rehidratar ni nada, y medio vaso de vino. En mi caso es un Oporto que tenía por ahí, pero puede ser cualquier tinto que te guste. Con esto haremos un buen sofrito, envasaremos en los tarros y al final le pondré una cucharada de maicena diluida en un poco de agua para espesar la salsa, que se me olvidó grabarla con el resto. Vamos a ver cómo se prepara. Lo primero que haremos es marcar la carne. Para ello, pon una sartén al fuego y cuando esté bien caliente, echa un chorro de aceite de oliva y sella las carrilleras de cerdo. Con este paso conseguiremos que la carne pierda menos jugo durante la cocción e incorporaremos a nuestro guiso los sabores tostados de toda la vida que hacen que todo esté mucho más rico. Cuando estén doradas por ambas partes, pon sal y pimienta y reserva en un plato para después. En la misma sartén, no vamos a ensuciar mucho hoy, pon un poco más de aceite y añade las verduras. A mí me gusta echar primero la cebolla y el puerro, darle unas vueltas y añadir después la zanahoria, pero puedes ponerlo todo junto. En esta parte puedes variar la receta a tu manera. Si quieres puedes añadir otras verduras a tu gusto como ajo, apio o pimiento al sofrito para conseguir el sabor que os guste en casa, sin problema. Y lo dicho, hacer un sofrito normal dejándolo cocinar unos minutos para que coja color. Preparar las carrilleras en salsa así te permitirá disfrutar de una carne extra jugosa y muy tierna que mantiene la mayor parte de sus nutrientes porque no sé si lo sabes, pero con la cocina a baja temperatura hay muy poca pérdida de producto. Después verás que cada trozo de carne mantiene prácticamente su tamaño, que es algo que no sucede cuando las preparamos de forma tradicional en la olla express, por ejemplo. Además es muy cómodo para organizarte. Yo preparo raciones individuales para llevarme comida al trabajo o para sacarle un bote al que no le guste la comida del día. Es genial cuando tienes a uno en casa al que no le gusta el pescado. Le calientas un tarro y a correr. Bueno, pues cuando la cebolla empiece a dorar, vamos a añadir el vino tinto a la sartén, mezclamos todo y dejamos reducir para que evapore el alcohol. Y este paso es muy importante porque en la cocina al vacío, tanto al cocinar en bolsas como en tarros, no se produce evaporación en el interior del recipiente, con lo que si metemos cualquier alcohol sin reducir, arruinaremos el resultado con un sabor a vinazo tremendo. Así que ya sabes, te cuenten lo que te cuenten, reduce bien siempre los alcoholes antes de envasar. Cuando lo tengas listo, añade un vaso de agua, mezcla bien y para terminar tu caldo incorpora las setas deshidratadas. Déjalas un par de minutos y apaga el fuego, que esto ya está. Ahora envasamos todo junto en nuestros tarros de cristal. Recuerda que estén esterilizados o recién sacados del lavavajillas y que las tapas sean nuevas o casi, sin rayones, ni óxido ni nada por el estilo.
Vamos a meter en cada bote de cristal 2 carrilleras de las que teníamos reservadas. Hoy estoy haciendo solo 2 raciones para grabar el vídeo, básicamente porque el otro día hice 8 botes y como soy una torpe se me olvidó darle a grabar y estoy repitiendo la faena. Pero puedes preparar de una vez tantos como te quepan en la cubeta, dejando cierto espacio entre ellos para que el agua circule. Incluso puedes poner uno encima de otro siempre que el agua cubra la altura de los 2 tarros. A continuación reparte el sofrito. Si preparas más cantidad tendrás que hacer más sofrito. Ayúdate de una cuchara para bajarlo un poco y que te quepa bien. Al final repartes también el caldo que te quede en la sartén y si te falta para que la carne quede tapada por el líquido, añade un poco de agua. A mí me gusta echarla en la sartén para enjuagar y que la sustancia acabe en los botes. Con la cuchara debes intentar que no quede mucho aire en el fondo. Por último, pongo un trozo de laurel en cada tarro, así luego es muy fácil encontrarlo y sacarlo a la hora de emplatar. Que no sea muy grande. Con las especias y la baja temperatura hay que tener cuidado para que no te arruinen la receta, como con el alcohol, porque al no haber evaporación se concentra bastante el sabor. Con papel de cocina voy a limpiar cada bote, sobre todo la zona de la rosca para que cierre bien, y voy a poner las tapas. No es necesario apretar mucho, es suficiente con la fuerza que hace en la punta de los dedos. Y ya tenemos preparadas nuestras raciones de carrillera en salsa para cocinar a baja temperatura. Recuerda que puedes modificar la receta poniendo o quitando ingredientes para adaptarla a tus gustos. Esta tómala como una base para conocer el proceso de cocinar en tarros de cristal usando el runner. Es una receta que sale súper rica y que además no tiene gluten ni otros alérgenos. Así que puedes prepararla sin miedo a un celíaco que le va a encantar, como la mayoría de recetas que encuentras en este canal. Vamos al lío. Para guisar las carrilleras de cerdo, programamos el runner a 74 grados. Las dejaremos en el baño durante 16 horas. Lo ponemos a funcionar y esperamos a que se caliente el agua. Cuando llegue a los 74 grados y no antes, es cuando meteremos los tarros a la cubeta. Lo dicho, el agua ya está caliente y meto los tarros dejando algo de separación para que el agua pueda moverse bien entre ellos y el calor llegue de forma uniforme a toda la superficie del bote. Y ya está, no hay que hacer nada más. Es tan fácil. Suscríbete y regálame un like, que es gratis, fácil y gratis. Dale, nos vemos en 16 horas. Hablemos ahora de la conservación de esta carne a baja temperatura. Mis tarros los acabo de sacar de la nevera. Terminaron de cocinar anoche y no eran horas de grabar, así que te cuento lo que hice. Cuando pasen las 16 horas hay que enfriarlos rápidamente antes de pasarlos al frigo, pero no pueden meterlos directamente en el baño frío porque se puede romper el cristal. Yo los saco a una tabla de madera un rato para que les baje un poco la temperatura, mientras preparo el baño con agua y hielo o con estas placas de frío. Y en 15 o 20 minutos, cuando ya tengo el agua helada, los meto y los dejo ahí un par de horas para que se enfríen bien hasta el centro. El líquido, con el frío, se irá poniendo gelatinoso como este. ¿Ves? Eso es normal. Después solo hay que secarlos y guardar en la nevera. En frío siempre. No se pueden dejar en la despensa porque el interior está pasteurizado, pero no es una conserva. Se echaría a perder. Pero en la nevera, si sigues los pasos y trabajas de forma higiénica, no hay problema. Te duran hasta 3 semanas. Oye, que has hecho muchas raciones y no sabes cuándo te las vas a comer. Pues al congelador, y cuanto antes mejor. Y mucho sentido común. Si abres un bote y le notas algo raro en el olor, la textura, que ha perdido el vacío y se ha fermentado, yo qué sé, cualquier cosa rara, a la basura, que más vale prevenir y que no quiero que te mueras. Pero vamos, que 3 semanas te aguanta esto en el frigo sin ningún problema. Y otra cosa, si quieres prepararlas para comer al día siguiente, no hace falta enfriarlas. Pueden meter los tarros a cocinar a las 10 de la noche para que terminen más o menos a las 2. Y cuando las saques, pues directamente espesa la salsa y a disfrutarlas. Pero si en tu caso las tienes que enfriar para comer días después, te enseño lo que hay que hacer para regenerar las carrilleras en salsa el día que las vayas a consumir. Hoy tenía tiempo y he puesto a calentar mis tarros directamente desde la nevera en el runner a 74 grados durante una hora o así. Para regenerar se usa siempre como máximo la temperatura de cocción, así no se te pasa nada de punto. Como ves, las gelatinas se vuelven líquidas de nuevo. También puedes calentarlos al baño María, abrirlos y ponerlos unos minutos en el microondas, o vaciarlos en una olla y calentar a fuego lento, como más te convenga. Voy a abrirlos y... ¡qué bien huelen! Bien,
Lo primero es retirar el laurel y luego lo pongo todo en un cazo porque quiero espesar un poco la salsa. Para ello voy a retirar la carne que ya está caliente para que no se siga cocinando. Fíjate qué poco ha perdido, está casi del mismo tamaño que cuando la metí en los botes. ¡Hala! Ahí, aparcada. La salsa que tengo en el cazo la voy a espesar con un poco de harina de maíz diluida en agua fría. Si prefieres que no se note la verdura, puedes triturar con la batidora sin problema. Yo paso. Directamente voy a echar la maicena y a reducir a fuego lento unos minutos. Para empezar, prueba de sal y añade un poco si le hace falta. Remueve, añade la maicena y deja reducir lentamente hasta que coja cuerpo y esté a tu gusto. Cuando haya espesado, añade las carrilleras y apaga el fuego, que ya está todo hecho y solo queremos mantener la carne caliente. Para servir una ración yo voy a usar un plato hondo. Pondré lo primero las 2 carrilleras de cerdo, a continuación las setas del guiso y por encima la salsa. Las voy a acompañar de unas patatas fritas y ya lo tengo. Mira qué platazo y no veas cómo huele. Voy a enseñarte en otro plato cómo están de punto la carne y las setas. Mira, la carrillera parece mantequilla, no necesito ni cuchillo para cortarla. Se nota suave y jugosa. Y en la boca es un espectáculo de tierna y de rica. Se funde, ¡qué buena! Y las setas, poniéndolas directamente así, en seco, quedan perfectas. Al ser muchas horas de cocción, se cocinan perfectamente y quedan tiernas, pero siguen manteniendo cierta firmeza sin estar babosas. A mí me gusta mucho usar este tipo de seta en los guisos, porque les da un punto de sabor estupendo. Termino de servir mi plato y a comer. Verás la barra de pan que va a caer hoy a sopas. No dejes de probar estas carrilleras en salsa a baja temperatura. Te pueden sacar de más de un apuro y están buenísimas. Y siempre es cómodo tener algún tarro en el frigo para calentar y comer. Cualquier duda déjame un comentario y te contesto encantada. Te mando un abrazo enorme, recuerda suscribirte para no perderte nada, regálame un like y tú y yo nos vemos muy pronto aquí en Cocina en Vena. ¡Chao!